Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Muchas cosas me dejan triste, naturalmente, terriblemente triste, que realmente no podemos reaccionar. Hay momentos que simplemente hieren, y duelen tanto que no existe forma de ocultarlo. La tristeza llega sin permiso, inevitable, como un golpe seco que nos deja sin aire. Hablo de esos hombres que alguna vez fueron considerados intocables. No de los brillos en sus trajes ni de los discos exhibidos en vitrinas de Musar o CBS en los años 70, sino de las personas detrás de las luces. Voces capaces de estremecer corazones enteros, pero también sombras que ningún escenario alcanzó a revelar. Algunos eran ejemplo de nobleza, otros, cuchillos envueltos en vítores. Roberto Carlos los conoció como pocos, los vio en camerinos, en galas televisivas, en largas noches de silencio tras el glamour. Décadas lo mantuvieron en lo alto, como el rey de la canción romántica, el brasileño que conquistó a México con sobriedad, sin escándalos, solo con la elegancia de sus letras y la fuerza de su voz. Más de 140 millones de discos vendidos, triunfos en Viña del Mar, homenajes en San Remo, colaboraciones con figuras mexicanas hoy convertidas en mito. Pero a los 84 años, esa armadura pulida que parecía eterna empieza a mostrar grietas. En una conversación privada, pensada para quedar guardada entre cuatro paredes, Roberto Carlos decidió soltar lo que había callado por más de medio siglo. No lo hizo con rencor, sino con una sinceridad que dolía más que cualquier rumor olvidado. Habló de los 6 cantantes que más lo marcaron con heridas invisibles. No los odio, aclaró, pero hay cicatrices que ni una vitrina llena de discos de oro consigue ocultar. Uno lo humilló en pleno festival en Acapulco, otro tomó una de sus canciones y la firmó como propia sin pedir permiso, y con varios más la tensión podía sentirse en el aire, densa como un telón cerrado. Siempre fue visto como el caballero de la balada, el hombre impecable frente a las cámaras, pero esta vez dejó la corbata a un lado y habló con los dientes apretados, desnudo de protocolo. ¿Quieres saber los nombres? Esto no es chisme, es historia viva. Y en esa lista resuena uno en particular, Julio Iglesias. De todos los encuentros que tuvo, ninguno le generó tanta mezcla de admiración y distancia como aquel. 2 colosos de la música romántica, 2 embajadores del idioma español, 2 figuras capaces de llenar estadios y exportar sus canciones como tesoros latinos. Pero detrás de las sonrisas y los abrazos, lo que había era una coreografía de egos en permanente roce. La primera vez que se encontraron fue en Buenos Aires, en 1974, y desde entonces nada volvió a ser tan simple. Roberto ya era el rey indiscutible en Brasil, mientras Julio reinaba en Europa con su acento único y su estilo seductor. El primer encuentro quedó grabado en cámaras como si se tratara de 2 hermanos unidos por la música. Sin embargo, tras bambalinas, Roberto se quedó frío. Es un vendedor de sí mismo, murmuró después. No era un insulto, sino la confesión de una decepción profunda. Para él, el escenario era sagrado, y Julio lo convertía en pasarela. Con el paso de los años, las diferencias se hicieron imposibles de ocultar. Roberto cultivaba una sobriedad casi mística. Julio, en cambio, hablaba de dinero, mujeres y fama como quien presume un botín. En una gala de Los Ángeles en 1986, por error, compartieron camerino. Un testigo asegura que Roberto solo resistió 5 minutos antes de marcharse con una sentencia cortante, demasiado perfume para tan poca alma. Pero lo que rompió definitivamente cualquier intento de cercanía no fue la personalidad, sino el respeto artístico. En 1991, Julio lanzó una versión en español de Amigo, una de las canciones más emblemáticas de Roberto Carlos. Lo hizo sin avisar, sin invitarlo, sin ofrecerle crédito como coproductor. Legalmente válido, sí, pero espiritualmente, una bofetada. Roberto nunca lo denunció públicamente, pero se refugió en el silencio y durante más de 10 años borró Amigo de sus conciertos. Hubo intentos de reconciliación, festivales en España, promotores en Miami, reuniones forzadas por Sony. Todos fracasaron. No era capricho. Para Roberto, Julio no representaba la música romántica que él defendía, sino una caricatura brillante, centrada en la conquista más que en el alma. Y aunque se cruzaron en incontables escenarios y ciudades, sus caminos jamás se unieron. Ni una colaboración, ni una gira, ni un gesto de verdadera complicidad. Solo 2 colosos que aprendieron a convivir con la distancia. 2 coronas, 2 mundos, y entre ambos un vacío imposible de llenar. Allí, en ese espacio silencioso, Roberto Carlos eligió callar. No como un castigo,
sino como un acto de resistencia frente a lo que él llamaba lo más sagrado, la autenticidad. Ronnie Bon, Brasil en los años 60 era un laboratorio de cambios culturales. La televisión en blanco y negro comenzaba a moldear ídolos y la música buscaba un nuevo rostro tras el furor de la bossa nova. En ese escenario, Roberto Carlos ascendía con la joven guarda, convirtiéndose en el rey indiscutible de una generación. Pero ningún trono está libre de sombras. Y esa sombra tenía nombre y apellido, Ronnie Bon, el príncipe. Carismático, atractivo y con una voz dulce, llegó envuelto en la promesa de ser la alternativa sofisticada al estilo directo y popular de Roberto. La prensa, fiel a su hambre de enfrentamientos, inventó un duelo, el rey contra el príncipe. Críticos de la época alimentaban la comparación, Ronnie representaba lo cosmopolita, la elegancia de las grandes capitales, Roberto, en cambio, era la voz de la calle, del pueblo. Y esa narrativa prendió fuego a la rivalidad. Los rumores alcanzaron su punto álgido cuando Roberto lanzó "Queremos acabar conmigo". Se decía que la grabó con la foto de Ronnie frente a él, como si le cantara en desafío. Roberto lo negó más tarde, pero el mito ya estaba instalado en la memoria popular. El público se dividió en bandos, y cada aparición televisiva de Ronnie se interpretaba como una provocación muda hacia el trono del rey. Con los años, el propio Roberto confesó que aquellas comparaciones lo agotaban. No odiaba al hombre, pero resentía lo que simbolizaba, la amenaza de perder un lugar que había ganado con sudor y canciones. En festivales y programas como Joven Guarda en TV Record, las miradas gélidas y los saludos mecánicos entre ambos se convirtieron en parte del espectáculo. La prensa, siempre al acecho, lo vendía como un choque de titanes y cada titular alimentaba la rivalidad. Para Roberto, lo más duro no fueron los rumores ni los titulares, sino la sensación de ver su autenticidad diluida. Mientras él defendía su estilo con disciplina casi obsesiva, otros se acercaban demasiado, al punto de confundir la frontera entre influencia e imitación. Deseos de ser nuevamente un chiquillo. Abrázame fuerte, Lady Maura. Un beso tras el silencio. Ronnie Bon, con su aire principesco y juvenil, era ese reflejo incómodo, una versión suavizada que lo obligaba a reafirmar su corona una y otra vez. La tensión nunca explotó en peleas abiertas, pero la herida quedó marcada. Años después, en entrevistas, Roberto lo resumiría sin rodeos: la imitación puede parecer un homenaje, pero también es una carga. Y yo la llevé toda la vida. Con el tiempo compartieron escenarios, homenajes y programas especiales, pero quienes conocían a Roberto en privado sabían que aquella rivalidad había dejado un sabor amargo. Ronnie nunca fue un enemigo declarado, pero sí un nombre escrito en la lista de incomodidades de Roberto, la traición silenciosa del éxito compartido. Y no fue el único, porque en 1981 la tensión se trasladó al mundo hispano. Dos voces, dos coronas demasiado cercanas para no rozarse, Roberto Carlos y José José. Desde afuera parecía haber respeto. Había duelos en festivales, elogios en entrevistas y hasta colaboraciones aisladas. Pero debajo de esa cordialidad había una tensión constante, invisible pero punzante, alimentada por los reflectores que cambiaban de un trono al otro según el país. Roberto Carlos jamás lo declaró públicamente, pero en silencio lo pensaba, lo escribía en papeles que después destruía. Para él, José José era un genio, sí, pero también un huracán, talento desbordado mezclado con fragilidad, un ego disfrazado de sensibilidad. Una voz capaz de conmover multitudes, pero encadenada a los excesos. En privado, Roberto solía repetir: hay que decidir si se quiere ser artista o mártir. José, en cambio, intentaba ser ambos. Lo que más lo hería no era la adicción de José José, sino la devoción que lo rodeaba incluso en sus caídas más oscuras. Y hubo un instante que rompió cualquier ilusión de cercanía. Fue en Miami, durante los ensayos para un especial televisivo. Debían cantar Si el amor se va, un tema neutro. Pero al repartir las estrofas, José José reclamó una línea con una voz suave y una mirada desafiante: esa parte es mía. Roberto aceptó con una sonrisa rígida. Esa noche, frente a millones de espectadores, cantaron juntos. Sobre el escenario hubo notas afinadas, pero ningún alma compartida. Parecían dos monarcas obligados a fingir que compartían el mismo trono. Desde entonces, Roberto evitó cruzar caminos con él. Con los años, cuando la salud de José se quebró y el mito se volvió aún más grande, las invitaciones a homenajes y tributos llegaban una tras otra. La respuesta siempre era la misma: le deseo paz.
Nunca volvió a pronunciar su nombre en público, ni en entrevistas, ni siquiera en charlas íntimas. Para Roberto Carlos, la música debía sanar y elevar, no justificar heridas. Admiraba la voz de José José, pero jamás pudo entender cómo alguien tan grande eligió consumirse ante los aplausos. Para él, José no era solo un ídolo, era una tragedia disfrazada de leyenda. Y esa clase de historia, para alguien que edificó su vida sobre disciplina, sobriedad y respeto absoluto por el escenario, resultaba insoportable. Yo te propongo que no sea después de amar al amanecer. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. José Luis Rodríguez, el Puma. La música los acercó en los años 70, pero terminó por separarlos en los 80. Lo que comenzó como una promesa de complicidad entre dos íconos del romanticismo latino se convirtió en una relación breve y cargada de tensiones. Ambos representaban elegancia y fuerza masculina sobre el escenario, pero en lo íntimo hablaban lenguajes distintos. Esa brecha invisible, casi imperceptible al principio, fue la que terminó por hacer imposible una amistad duradera. Todo inició en 1979, cuando un productor argentino propuso un dueto, Cóncavo y Convexo, la balada que debía unir a Brasil y Venezuela. Roberto aceptó con una condición: grabar frente a frente en el estudio, sentir la respiración y el alma del otro. El Puma, acostumbrado ya a la inmediatez y al vértigo de otros ritmos, pidió registrar su voz por separado. Para Roberto, aquel gesto no fue práctico, fue una falta de respeto. La música no es soledad técnica, decía, se construye escuchando al otro, respirando juntos, y él no quiso sentirme. A partir de ahí los malentendidos se multiplicaron. En entrevistas, José Luis lo llamaba un grande, aunque hermético. Para algunos era un elogio, para Roberto, un dardo disfrazado. Y él respondía con frases secas: yo no canto para las cámaras, canto para quienes saben emocionarse sin gritos en el oído. El golpe definitivo llegó en Viña del Mar, 1985. Sus camerinos estaban pared con pared. El Puma, rodeado de flashes y risas, ofrecía entrevistas sin descanso. Roberto, más austero, solo salía para ensayar. Una periodista pidió una foto juntos. El Puma, sin medir consecuencias, le rodeó el hombro con el brazo y sonrió a la cámara: el rey y el jaguar, juntos. La imagen dio la vuelta al continente, pero para Roberto fue una ofensa. No me pongo en vitrinas ajenas, dijo después. No soy parte del show de nadie. Desde entonces, nunca más compartieron escenario, cartel ni grabación. Incluso en galas internacionales, la producción se encargaba de mantenerlos a distancia. Para Roberto, José Luis Rodríguez encarnaba la música como espectáculo, luces, poses y un despliegue de glamour que nunca terminó de compartir. Esa diferencia de visión no generó enemistad directa, pero sí una distancia creciente, imposible de revertir. Muy distinto fue el caso de Erasmo Carlos. Pocos nombres estuvieron tan profundamente entrelazados con el destino de Roberto Carlos. En los años 60 formaron el corazón de la joven guarda, escribiendo himnos inmortales como "Iu sou terrible", "Quero que va tudo pro inferno" o "He prohibido fumar". Durante años fueron presentados como inseparables, casi hermanos de sangre artística. Pero toda hermandad tiene grietas. Y la de Roberto con Erasmo se transformó, con el tiempo, en una de las más dolorosas. Mientras Roberto expandía su reinado hacia la balada romántica, conquistando América Latina y consolidando un imperio internacional, Erasmo buscaba caminos diferentes, más rockeros, más experimentales, más arriesgados. La prensa, siempre dispuesta a sembrar dudas, comenzó a sugerir que Erasmo vivía a la sombra del rey. No faltaban razones. En muchos créditos discográficos, el nombre que brillaba en grande era el de Roberto, aunque Erasmo hubiera sido coautor esencial. Las tensiones salieron a la superficie en entrevistas. Erasmo, de carácter frontal, dejó escapar frases que retumbaron como un eco incómodo: sin mí, la historia de Roberto Carlos no sería la misma. Una afirmación que era verdad, pero que para Roberto sonó como una puñalada en público. La imagen de la dupla perfecta comenzaba a resquebrajarse. La fractura se hizo visible en 1981. Mientras Roberto ofrecía un histórico concierto en el Maracaná ante más de 200.000 personas, un récord absoluto en Brasil, Erasmo brillaba por su ausencia. Las cámaras captaron a Roberto agradeciendo a su público, a su equipo, a todos,
pero sin mencionar ni una sola vez el nombre de aquel compañero que lo había acompañado en su ascenso. Para los fanáticos, aquel distanciamiento era ya imposible de disimular. No se trataba solo de una diferencia musical, sino de un choque frontal de visiones. Roberto, perfeccionista hasta la obsesión, aferrado a la disciplina y a una imagen sin grietas, no lograba aceptar la irreverencia bohemia de Erasmo. Mientras uno cantaba al amor eterno y a la fe, el otro escribía con ironía, humor y un aire de rebeldía terrenal. Era la confrontación entre el ídolo impecable y el amigo contradictorio, humano hasta en sus excesos. Con el paso de los años, la distancia se volvió un abismo. Nunca se proclamaron enemigos, pero la amistad quedó reducida a un recuerdo contaminado por decepciones y silencios. En privado, Roberto admitía que pocas heridas dolieron tanto como esa. No eran insultos ni competencias artísticas, sino la desilusión que solo puede provocar a alguien a quien se quiso como a un hermano. La reconciliación llegó tarde, más como un gesto simbólico que como un reencuentro real. Antes de la partida de Erasmo, en 2022, compartieron homenajes y sonrisas cordiales, aunque quienes conocían a Roberto sabían la verdad, la herida nunca cicatrizó por completo. Para él, Erasmo no fue un rival más, ni un imitador. Fue la sombra de una hermandad rota, el recuerdo de lo que alguna vez fue genuino y que por eso mismo dolía el doble. Gloria Estefan. En 2015, Roberto Carlos recibió una invitación desde Miami que parecía imposible de rechazar. Gloria quería compartir con él un dueto para su nuevo proyecto internacional. El tema escogido, Llegaste, una balada moderna con perfume de bolero. Roberto aceptó sin dudar, no por cálculo ni por estrategia de mercado. Lo hizo porque creyó estar frente a un gesto genuino, un encuentro de almas musicales. Lo que no sabía era que aquella sesión dejaría en él una decepción callada, una herida invisible que nunca confesaría en público. El estudio estaba montado como un set de espectáculo. Cámaras, fotógrafos, entrevistas, luces listas para capturar cada instante. Gloria se movía entre todo eso con soltura magnética, convertida en anfitriona perfecta de su propio show. Roberto, en cambio, llegó solo, acompañado apenas por su pianista y un cuaderno de notas. Esperaba intimidad, encontró una coreografía de promoción. No hubo ensayo compartido. Cada uno grabó su parte por separado. Más que un dueto, fue una suma fría de voces. Y lo que más lo inquietó no fue la técnica, sino la ausencia de emoción. En la última toma, Roberto sugirió un pequeño cambio, una palabra distinta, un cierre que, según él, daría más hondura al tema. Gloria respondió con una sonrisa diplomática, así suena más comercial. Fue una frase sencilla, pero suficiente para quebrar algo en el brasileño. En ese momento comprendió que aquel encuentro no era arte compartido, sino producto empaquetado. Aquella palabra, comercial, bastó para que Roberto se apartara por completo del proyecto. Pasaron los años y, en 2018, durante una gala de Sony Music en México, volvieron a cruzarse. Para entonces, Llegaste ya no aparecía en ninguno de sus repertorios de gira, y cuando la presentadora sugirió que la interpretaran juntos, Roberto fue tajante: no repito lo que nunca me dijo nada. La distancia no era contra ella como persona, sino contra lo que representaba, una industria donde la técnica pulida y la sonrisa para la prensa habían terminado sustituyendo a lo más esencial: la emoción imperfecta del arte. En entrevistas, cuando le pedían recordar sus colaboraciones más queridas, mencionaba a Caetano, a Julio Iglesias, incluso a Alejandro Sanz. Pero su nombre, el de Gloria, nunca lo pronunciaba. Ante un periodista brasileño lo resumió así: no es que no sintiera nada. Es que lo que sentí ya estaba escrito antes, y yo no sé cantar lo que viene programado. El tema, premiado y aplaudido por la crítica, sigue vivo en plataformas digitales, pero no en sus conciertos. Para Roberto, una canción sin temblor no es memoria, es solo un archivo bien producido. Y él, más que dejar un catálogo perfecto, siempre buscó verdad. El tiempo construyó la imagen de un monumento sin fisuras, el brasileño impecable, sonriente, elegante, inmune al conflicto. Pero detrás del ídolo había un hombre. Uno que se sintió desplazado, manipulado, traicionado. Uno que aprendió a callar hasta que el silencio le pesó más que la propia fama. México lo adoptó como suyo, lo ovacionó en Viña del Mar, lo veneró en el Auditorio Nacional, lo aplaudió en cada programa de Raúl Velasco. Y, sin embargo, también aquí conoció el reverso de la industria: camerinos convertidos en campos de tensión, colegas que lo elogiaban frente a las cámaras y lo cuestionaban en la sombra. Aún así, nunca jugó al escándalo. Guardó los nombres durante años.
Y ahora, al revelarlos, no lo hace como revancha, sino como despedida. Porque no hay cicatriz más honda que la que se esconde bajo los aplausos, ni verdad más cruda que aceptar que nuestros ídolos también saben decepcionar. Roberto Carlos no pide compasión ni disculpas. Solo quiere que se sepa que la fama no lo blindó, que también lloró en camerinos, que también sintió frío bajo miles de reflectores, que también cantó con el alma rota sin que nadie lo advirtiera. Y ahora que lo ha dicho, su voz no pierde dulzura. Su leyenda no se derrumba. Al contrario, se hace más humana, más tangible, más cercana a ese México que siempre lo escuchó con el corazón abierto.